Después de resolver estos problemas técnicos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión especial de este día Viernes Santo. Y hoy es una fecha muy especial, es un día muy especial para todos los que compartimos la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya que en un día como hoy, Viernes Santo, Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y vamos a hablar hoy de las 7 palabras, las 7 frases que Jesús expresó cuando estaba siendo crucificado y realmente cuando estaba ya en la cruz. Así es que le invito ahí donde está que usted aproveche para compartir esta publicación, esta transmisión con sus familiares, amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿verdad? Con quien usted lo estime conveniente. Hoy también, además de las 7 palabras, por ser una ocasión muy especial, vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Así es que le invito desde ya a que pueda prepararse para ese momento. Usted puede, lo que necesita básicamente son 2 elementos, ocupa el pan y ocupa el vino. Sé que cuando estamos en la iglesia lo repartimos y cada quien tiene los mismos elementos, pero en esta ocasión, por las dificultades que estamos enfrentando, usted puede usar cualquier pieza de pan. Y ese va a ser simbólico, vamos a bendecir ese pan, puede usar cualquier pieza de pan, puede usar una galleta o puede usar lo que usted tenga a la mano, si tiene casabe ahí, ¿verdad? Lo importante es la representación simbólica de lo que significa el pan y como vino. Usted puede usar jugo o puede usar agua en ese sentido, ¿verdad? Así es que vamos a empezar. Que Dios le bendiga en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios, porque estamos reunidos, Dios, por este medio, conmemorando el sacrificio que en un día como hoy, Viernes Santo, Señor, tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Dios, para brindarnos salvación, para brindarnos perdón, para brindarnos reconciliación con el Padre. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos redarguya, venga y nos inspire, venga y traiga revelación a nuestras vidas, Dios, de la importancia y la significancia del sacrificio que tú hiciste hace más de 2000 años y que así como era válido en aquel tiempo sigue siendo igual de válido hoy. Te damos gracias y te pedimos que bendigas este tiempo. Bendice tu palabra, Señor. Bendice cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, ahí donde usted está, puede decir amén y amén. Así es que vamos a tener varias lecturas o varias porciones, ¿verdad?, de la Escritura, donde vamos a encontrar estas 7 palabras y vamos a compartir una breve reflexión acerca de cada una de ellas. Que Dios le bendiga ahí donde está y espero que este tiempo sea igual de mucha bendición para usted. La primera palabra la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, ¿verdad? Y recordemos que comúnmente se le llama 7 palabras, ¿verdad? Pero son realmente 7 frases que nuestro Señor expresó cuando estaba en la cruz del Calvario. La primera, como decía, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice así: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Padre, perdónalos, dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entendamos que antes de que Jesús llegara a este momento, ¿verdad? El domingo pasado, este domingo que pasó, celebrábamos el Domingo de Ramos. Y estábamos viendo cómo en la entrada triunfal a Jerusalén, a Jesús lo aclamaron, ¿verdad? Le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y compartíamos en ese sentido que el pueblo de Israel lo miraba como un salvador, como alguien que venía realmente a salvarlos de la opresión de Egipto. Eso fue el domingo, pero entre el domingo y hoy viernes pasaron una serie de cosas, pasaron una serie de eventos que llevaron a Jesús
a donde está ahora clavado en un madero. ¿Verdad? El domingo lo aclamaran, el domingo lo bendecían, el domingo estaban diciendo tantas cosas buenas de él y se estaban expresando de él de una manera que realmente parecía, cualquiera que hubiera estado ahí hubiera dicho, a este lo van a proclamar como rey. Incluso los fariseos, los líderes religiosos en ese tiempo se preocuparon. ¿Por qué se preocuparon? Porque Jesús estaba agarrando más fama. Jesús estaba siendo aclamado por la gente. A Jesús lo seguían multitudes. En una ocasión estos mismos los líderes le dijeron a Jesús, calla a tus seguidores, están haciendo demasiada bulla, están haciendo demasiado relajo. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Le dijo, no los puedo callar porque aún si yo los callare, las piedras hablarán por ellos. ¿Verdad? Y entonces, después de eso, los líderes religiosos empezaron a tramar. Ellos ya venían tramando desde antes, pero ellos comienzan a tramar y comienzan a ejecutar ese plan para liberarse de Jesús, para hacerse cargo de Jesús, para sacarlo fuera de la escena, ¿verdad? Y en ese plan entraba Judas, que fue el que traicionó a Jesús. Recordemos que antes de esto, en esta misma semana, días antes, ellos tuvieron la última cena, lo que nosotros conmemoramos y que lo vamos a hacer en unos minutos, la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces estaban los discípulos allá alrededor y entre ellos también estaba Judas, ¿verdad? Y después de que ellos cenaron, Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya. Y esto Jesús estaba refiriendo a que la traición que él estaba siendo parte, que ya la fuera a ejecutar, ¿verdad? Y entonces después de ese día, después de la Santa Cena, de la última cena, Jesús se va con sus discípulos. Y se lleva a los tres más cercanos al jardín de Getsemaní. Y entonces Jesús se va aparte a orar. Y Jesús le pide a sus discípulos que oren con él. Pero cada vez que Jesús regresaba, los encontraba durmiendo, ¿verdad? La última vez, la tercera vez que Jesús regresa, viene, los encuentra durmiendo y le dice, despierten ya porque la hora ha llegado. Y entonces, he aquí viene quien me traiciona. Y entonces venía Judas con el grupo de soldados y el grupo de los líderes religiosos ahí a apresar a Jesús. Y entonces, la señal que Judas le había dado a los apresadores era a quien yo bese en la frente. Y viene Judas, besa a Jesús en la frente y con un beso Judas traiciona a Jesús. Después de esto todos sus discípulos salen corriendo, salen huyendo, ¿verdad? Pedro le corta la oreja a uno de los soldados, pero también Pedro salió corriendo, ¿verdad? Y se llevan a Jesús, apresan a Jesús, lo llevan a ser juzgado en ese sentido. En lo que están llevando a Jesús, ¿verdad? Y lo tienen ahí apresado. Fue en este momento cuando Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho cuando él le dijo, Señor, si es necesario, mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Perdón, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro recuerda ese momento y llora amargamente, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Estamos hablando de un Jesús que ha pasado por todo este atropello, por todas estas injusticias. La palabra dice que Jesús en todo fue tentado, mas nunca pecó. Jesús dice, Padre, perdónalos, perdona a los que me han traicionado, perdona a mis discípulos, perdona a los líderes religiosos, perdona a aquellos que me han escupido, a aquellos que me han golpeado, porque recordemos el Vía Crucis, como se le llama, ¿verdad? Cuando Jesús va cargando la cruz, Él es escupido, es azotado, es golpeado y pasa por todas estas vicisitudes en ese sentido. Entonces, aún a pesar de esto, aún a pesar de todo lo que Jesús pasó, aún después de que Él sanó enfermos incluso, después de que Él resucitó muertos, de que alimentó a miles, de que echó afuera demonios, aquellos que lo aclamaran ahora estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aún después de esto, Jesús le dice al Padre, la oración de Jesús, la primera palabra que Jesús da desde la cruz es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Qué nos habla esto? Esto nos habla de la acción del perdón. Nos habla de la decisión de perdonar. El domingo hablábamos de que perdonar y arrepentirnos es una decisión que tomamos. Y eso nos está hablando, Jesús nos está diciendo desde la cruz, desde su sufrimiento, de que hay perdón disponible para ti y para mí. De que no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, no importa cómo hayamos traicionado a Dios, no importa todo lo que hemos pasado en ese sentido, hay perdón para nosotros y está disponible, así como lo estuvo disponible ese día que Jesús expresó esta palabra, está disponible para ti y para mí el día de hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabe que en el momento que Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos, ellos estaban echando suerte, dice la palabra, para repartirse la ropa de Jesús. Pero en su misericordia y en su amor, Jesús tuvo esa compasión en su corazón para orar por nosotros y decir, Padre, perdónalos. Yo te digo, hay perdón disponible para ti. La segunda palabra la encontramos en Lucas, capítulo 23, 43. Y dice así, Lucas 23, 43, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Sabe que es bella esta promesa, porque no solamente nos está diciendo Jesús que hay perdón disponible para ti y para mí, pero también nos está diciendo que hay un paraíso que está esperando por nosotros. Pero yo le quiero comentar un poco de lo que pasó antes de que Jesús expresara esto, ¿verdad? Jesús está crucificado y al lado tiene a dos ladrones. A dos personas que habían sido justamente acusadas, a dos personas que habían sido justamente condenadas. Y uno de los ladrones le dice, si eres el Cristo, si en realidad eres quien dice que eres, ¿verdad? Si realmente eres el Cristo, sálvate tú y sálvate a nosotros, sálvanos a nosotros contigo. Y yo quiero que analicemos un poco de esto, porque si usted recuerda cómo comienza el ministerio de Jesús después de que él sale del desierto, ¿verdad? El ministerio de Jesús en ese sentido comienza con una tentación. El enemigo, saliendo Jesús del desierto, de ese ayuno de 40 días, 40 noches, saliendo Jesús del desierto, viene el enemigo y lo tienta. En ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera tentación o 3 veces lo tentó? ¿Cuál fue la primera? Le dijo el enemigo, si en realidad eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Y por qué esa es una tentación? Porque lógicamente, ¿verdad? Jesús tenía hambre. Cuando yo pierdo un tiempo de comida, siento que me voy a desmayar, me voy a morir de hambre. Jesús había ayunado 40 días sin comer nada. Y entonces una tentación, entendamos, tiene que ser algo que me llame a mí poderosamente la atención. Algo que me llame la atención, pero que al yo caer en esa cosa, estoy alejándome de Dios, ¿verdad? Estoy desobedeciendo a Dios. Estoy no haciendo la voluntad de Dios. Entonces el enemigo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si en realidad eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿verdad? Y Jesús le responde, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación le dice Jesús, le dice el enemigo a Jesús, le dice el diablo a Jesús, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de este monte, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles a protegerte, ¿verdad? ¿Y qué le responde Jesús? Le dice, vete, Satanás, porque escrito está también. Jesús le responde con la palabra en ese sentido, que no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Tercera tentación le dice, si tú te arrodillas delante de mí, yo te daré todos los reinos de la tierra, todo lo que, ¿verdad? Lo lleva a un pináculo y le dice, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y le dice Jesús una última vez, vete, Satanás, porque escrito está, delante de tu Dios únicamente te arrodillarás y a Él solamente le adorarás. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que le dice el ladrón a Jesús? Que el ministerio de Jesús comienza con tentación en ese sentido. El enemigo lo tienta
a Jesús, no solamente a que hiciera estas tres cosas, pero la mayor tentación que el enemigo le hizo a Jesús es a que demostrara, ¿verdad? El mayor ataque que el enemigo le estaba haciendo a Jesús era que demostrara su identidad. El enemigo estaba atacando la identidad de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Desobedece a Dios y obedéceme a mí, haz esto que te estoy poniendo para que tú hagas. Y cuando está Jesús en la cruz al lado de esos dos ladrones, el ladrón le dice, si eres el Cristo, ¿verdad? Nuevamente, el enemigo atacando su identidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús hubiera podido bajarse de esa cruz. Jesús hubiera podido llamar una legión de ángeles, miles de ángeles, ¿verdad? Para que vinieran a rescatarlo, para que vinieran a bajarlo de esa cruz en ese sentido. Pero no lo hizo, se mantuvo obediente hasta la muerte. Y yo quiero que entendamos esto porque es muy importante. La tentación va a ser parte de nuestra vida. La tentación va a ser parte de nuestra vida. El ministerio de Jesús comienza con el enemigo tentándolo a él con respecto a su identidad. Y estando en la cruz, Jesús, horas antes de morir, el enemigo sigue tentándolo a Jesús con respecto a tu identidad. Entonces, dos cosas que yo quiero rescatar de aquí. Siempre va a haber tentación en tu vida, va a ser parte de tu vida. Eso no quiere decir que tengas que caer, ¿verdad? Dice, Jesús le decía a sus discípulos, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Di conmigo ahí donde estás. A la verdad, el espíritu está dispuesto. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que velar, dijo Jesús, tenemos que orar. Pero luego en Timoteo, ¿verdad? 1.7, primero de Timoteo 1.7 le dice Pablo a Timoteo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si ponemos esos dos versículos juntos, podemos sacar una gran conclusión, una gran verdad. Que si la carne, nuestro espíritu está dispuesto y nuestra carne es débil, es tan débil que Dios nos ha dado dominio propio a través de su Espíritu Santo para que podamos vencer toda tentación. Entonces, número uno que te quiero decir con respecto a esta palabra es que la tentación va a ser parte de tu vida. La tentación va a estar presente en tu vida, pero Dios te ha dado la facultad, Dios te ha dado el poder para poder rechazar esa tentación y para no caer. Lo segundo que te quiero decir con esta palabra, ¿verdad? Con respecto a lo que este ladrón le estaba diciendo a Jesús, si eres el Cristo, bájate de la cruz. Lo segundo que te quiero decir es que el enemigo también va a buscar constantemente atacar tu identidad. El enemigo va a buscar constantemente atacar tu identidad y el enemigo se va a valer de tus inseguridades, se va a valer de tus heridas, se va a valer de tu pasado, va a agarrar y va a usar lo que tenga que usar en ese sentido. Pero así como Jesús, en la medida que nuestra mirada esté puesta en el Padre, en la medida que nosotros tengamos esa relación y esa conexión directa con el Padre, vamos a prevalecer. Vamos a salir adelante, vamos a ser más que vencedores por la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te aseguro, dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos dice que nosotros tenemos una identidad en Jesús. Dice Juan que en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu identidad es que eres una hija y eres un hijo bien nacido de Dios. No por voluntad de carne, dice la palabra, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén ahí donde están? Amén. Somos hijos de Dios, tenemos una identidad y Jesús nos promete que vamos a estar en el reino, en el paraíso con él. Esa es la bienaventurada esperanza de que un día Jesús va a regresar por ti, por mí y nos va a llevar al paraíso, nos va a llevar a la vida, vamos a comenzar a vivir la vida eterna en la presencia del Padre, donde no habrá más llanto, no habrá más angustia, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. La tercera palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, del 26 al 27. Dice así:
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Sabe que esta porción es bella porque Jesús, en medio de su dolor, Jesús en medio de su angustia, en medio de su aflicción que estaba pasando ahí, él ve a su madre al pie de la cruz. Y no solamente ve a su madre al pie de la cruz, sino que ve, dice la palabra, al discípulo a quien Jesús amaba, al discípulo amado, ¿verdad? Y entonces es bello eso. ¿Por qué? Porque nos habla de amor por todos lados, ¿verdad? Nos habla del amor de una madre, ¿verdad? Y cuando el ángel se le presenta a María, le dice que el dolor, ella va a sentir, va a pasar una situación, un dolor tan grande como que su corazón se ha traspasado en ese sentido. Y aquí se cumple esa palabra, ¿verdad? Porque María está viendo a su hijo siendo crucificado injustamente, ¿verdad? Está siendo crucificado injustamente. Entonces María está al pie de Jesús, al pie de la cruz, y está ahí viendo a su hijo con una impotencia, me imagino yo, sin poder hacer nada. Es como cuando algún familiar nuestro se enferma, ¿verdad? Y nosotros queremos hacer cualquier cosa, sea su madre, sea su hijo, sea un familiar que usted ama, ¿verdad? Y usted dice: yo me pondría en su lugar, yo estaría dispuesto o dispuesta a dar mi vida por él o por ella. Y María estaba ahí al pie de la cruz en esta angustia, viendo a su hijo que tanto amaba morir y sin poder hacer nada. Y al otro lado también, junto a María, mejor dicho, estaba Juan, que la Biblia, la palabra lo describe como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. No porque este era el favorito de Jesús, sino nos describe cómo Juan se sentía con respecto al amor que Jesús le había mostrado. El discípulo amado, él abrazó ese amor, él abrazó esa conexión, él abrazó esa relación que tenía con Jesús. Y entonces Jesús tuvo el cuidado, aún en su agonía, de poder velar por su madre. Y le encomendó a su discípulo amado, le encomendó a Juan que cuidara por su madre. Le dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Y le dijo a Juan: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, Juan, el discípulo amado, recibió a Jesús en casa. Amén. La cuarta palabra que tenemos la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Dice así: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces se ha sentido usted desamparado por Dios? ¿Cuántas veces se ha sentido usted abandonado por Dios? ¿Cuántas veces ha sentido usted que Dios realmente no tiene un plan ni un propósito para su vida? ¿Cuántas veces se ha sentido usted morir? Falto de esperanza, falto de apoyo, falto de amor, ¿verdad? Y siente usted: Dios me ha abandonado. Dios no se preocupa por mí. Dios no tiene cuidado de mí. Dios se ha olvidado de mí, ¿verdad? Yo quiero decirle algo. Dice la palabra que Jesús en todo fue tentado, mas nunca pecó. Y yo con esto le quiero decir que no hay sentimiento humano que Jesús no haya experimentado. Todo lo que usted y yo hemos pasado y vamos a pasar en nuestra vida, Jesús lo vivió, Jesús lo sufrió. Y por eso podemos clamar a Él y saber que Él entiende nuestro dolor, saber que Él entiende nuestra desesperación, saber que Él entiende cómo nos estamos sintiendo.
Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos ver que aún en medio de la desesperación, usted y yo tal vez tal vez decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Por qué estoy sufriendo por esta situación? ¿Por qué me hace falta esto? ¿Por qué no puedo lograr alcanzar mis metas? Pero Jesús dijo, Dios mío. Eso, ¿sabe que esa palabra tan pequeña nos indica la fidelidad de Jesús para con su Padre? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué me significa eso a mí? Que no importa mis circunstancias, no importa lo que yo esté sufriendo, no importa las puertas que se puedan cerrar delante de mí, no importa que las cosas no están saliendo como yo quiera, Él va a seguir siendo mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, es mi Dios en el valle, pero también es mi Dios en las montañas. Es mi Dios en la alegría, pero también es mi Dios en la tristeza. Es mi Dios en la angustia, pero también es mi Dios en la paz. Es mi Dios en la prosperidad y es mi Dios en la adversidad. Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué se sentía Jesús abandonado por su Padre? ¿Sabe que eso es muy importante que lo entendamos? No porque Dios le había abandonado, ¿verdad? Sino porque realmente lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, fue cargar con los pecados de toda la humanidad. Con tus pecados, con mis pecados y con los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura. Él cargó con todos tus pecados. Los que hiciste, los que cometiste antes de ayer, los que cometiste hoy y los que vas a cometer a partir de mañana. Él cargó con todos tus pecados. Y entonces cuando Jesús está orando en el jardín de Getsemaní, y dice la palabra que Jesús sudó sangre en ese sentido, ¿verdad? Jesús no estaba preocupado por morir. Por el dolor que le estaba a punto de sufrir. Sí, tal vez esa era parte de la preocupación, pero lo que realmente estaba atormentando a Jesús, creo yo, es que por primera vez desde la eternidad anterior al presente, la eternidad futura, por primera vez Jesús iba a estar separado del Padre, porque con todo el pecado que Jesús estaba cargando, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús le dice a Dios, a su Padre, en una de esas horas, cuando estaba orando, le dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba cargando con todo el pecado y por eso él se siente abandonado por el Padre, porque Dios en ese sentido no puede morar donde abunda el pecado. Donde abunda el pecado, Dios no puede estar. Amén. Entonces Jesús se siente abandonado, le dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y este Jesús hablando en medio de su aflicción. Pero yo quiero decirte en este sentido, de que Dios está allí para ti. Dios nunca te va a abandonar, porque ese abandono que Jesús sintió en la cruz del Calvario fue suficiente y pagó la carga y pagó el abandono y pagó la culpa para que tú y yo nunca más tuviéramos que sufrir ese abandono de parte de Dios. Dios nunca más va a volver a dar la espalda a nadie. Nunca, ¿por qué? Porque ya Jesús sufrió por eso. Entonces tú tienes acceso directo a Dios en ese sentido. Dios está disponible para ahí. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha desamparado. Él está ahí contigo. Listo para luchar cada prueba contigo. Listo para enfrentar cada situación contigo. Listo para proclamar la victoria contigo. La quinta palabra la encontramos en el libro de Juan capítulo 19, 28. En el libro de Juan capítulo 19, versículo 28 dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed.
tengo sed, ¿verdad? Eh, Jesús estaba ahí colgado en la cruz y llegó ese momento donde él se siente abandonado por el Padre, donde él clama a Dios, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe que algo que me toca de esto es que Jesús pudo haber clamado al Padre, 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 ven y rescátame, ven y sálvame, ven y bájame esta cruz, ven y castiga a todos estos que injustamente me han crucificado. Pero no lo hizo, él obedeció hasta la muerte. Y cuando Jesús dice, tengo sed, nos da esa entrada a ver que Jesús, como usted y yo, era 100% humano. Jesús sentía necesidades, tengo sed, ¿verdad? Tenía necesidades como tú y como yo. A Jesús le daba hambre, a Jesús le daba sed, Jesús se cansaba, ¿verdad? Y a pesar de todas estas necesidades que como usted y como yo Jesús tenía, él ponía siempre la prioridad en hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús está con la mujer samaritana, los discípulos se preocupan por él cuando está en el pozo, ¿verdad? Ahí cuando cuando estaba entrando a Samaria y está con la mujer samaritana, ¿verdad? Y entonces los discípulos se preocupan por él porque Jesús no había comido. Y entonces ellos habían ido a buscar un poco de comida, ¿verdad? Al pueblo, y cuando regresan le dicen, Señor, come un poco, porque no has comido, ¿verdad? Y Jesús les responde a ellos, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Dice, mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús tenía hambre, Jesús le daba sed, Jesús se cansaba, pero su prioridad siempre era hacer la voluntad de Dios, la voluntad de aquel que le envió, ¿verdad? A pesar de sus propias necesidades, a pesar de su cansancio físico, ¿verdad? Dice que Jesús trabajaba horas extendidas para poder sanar a todos aquellos que llegaban donde él, para poder traer el reino de Dios a la vida de estas personas. Cuando Jesús dice tengo sed, nos da un vistazo, nos da una entrada a ver que Jesús también era vulnerable. Que así en este momento, en estos momentos y a lo largo de su vida, yo quiero que entendamos esto. Jesús nació de mujer así como usted y yo. Diferencia que él nació y fue concebido a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es que Jesús bajó a la tierra como hijo de Dios, como con poderes sobrenaturales en ese sentido, ¿verdad? La diferencia que había en la vida de Jesús era la conexión, la relación, la cercanía que él tenía con el Padre. Dice que Jesús no hacía nada que él no había visto a su Padre hacer. Él era obediente al 100%. Y esa misma conexión que Jesús tenía con su Padre fue realmente lo que lo llevó a ser obediente y obediente hasta la muerte. Y esa misma conexión que tenía Jesús con el Padre es la misma conexión a la que usted y yo podemos tener acceso y la misma conexión a la que necesitamos anhelar. Tengo sed, dijo Jesús, presentándonos y dándonos un vistazo a su vulnerabilidad como ser humano. La sexta palabra que tenemos en este día la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Dice así: al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Jesús dice, tengo sed, y lo que le dan es vinagre para que él tomara, ¿verdad? Y esto estaba escrito en ese sentido, ¿verdad? Pero dice la palabra que después de que Jesús probó el vino, él dijo, todo se ha cumplido. ¿Y a qué se refería Jesús esto? Usted sabe que habían más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento.
Y entonces cuando Jesús dice todo se ha cumplido, Jesús está refiriendo a todo lo que había sido dicho desde el Antiguo Testamento acerca de él. En este momento dijo, en la versión Reina Valera, estamos leyendo una versión internacional, pero en Reina Valera dice consumado es, que significa precisamente eso, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Todo lo que el Padre me mandó a hacer, todo lo que estaba en la voluntad del Padre con respecto a mi vida, se ha cumplido en esta hora. Yo quiero que pensemos un momento en eso, ¿verdad? Porque realmente Dios no se equivocó cuando te creó a ti, cuando me creó a mí. Dios te creó con un propósito. Tal vez muchas veces lo has escuchado, tal vez mucha gente te lo ha dicho y tal vez piensas o sientes que la gente te lo dice solamente para que te sientas bien en ese sentido, ¿verdad? Tal vez piensas o sientes que es un decir cristiano, ¿verdad? Que todo el mundo lo dice, pero realmente Dios te creó con un propósito. Dios te dio características, Dios te dio dones, Dios te dio talentos que solamente la suma de todas esas características, esos dones y talentos, solamente tú puedes tenerlas de esa manera que tú las tienes, porque fuiste creado para un propósito especial por parte de Dios. Tú no fuiste equivocación de tus padres. Hay gente padres que yo he escuchado a los hijos decirle, mira, vos no fuiste planeado, o vos fuiste un accidente, ¿verdad? O vos fuiste una sorpresa, ¿verdad? Algunos le llaman, ¿verdad? Para que no suene feo, una bendición inesperada. Pero Dios te creó, estabas en la voluntad de Dios, desde antes de que la creación comenzara. Él dijo, voy a crear a este hombre, voy a crear a esta mujer y lo voy a poner en esta familia. ¿Sabe que es cierto un dicho que anda por ahí que dice que tú escoges? Esto no es bíblico, no está en la Biblia, ¿verdad? Así que no voy a andar diciendo por ahí, el pastor dijo que así estaba escrito. No, sino que este dicho dice que tú escoges a tus amigos, pero fue Dios quien escogió a tu familia. Y yo llegué a entender eso el día que Dios me habló por primera vez, ¿verdad? Y yo pude entender que los padres, para bien o para mal, los padres que Dios me había dado eran los padres que yo necesitaba para llegar a ser quien yo soy hoy y para poder llegar a ser en un futuro lo que Dios me ha llamado a ser. Así que si tú te sientes que eres adoptado tal vez, ¿verdad? O si realmente eres adoptado, Dios te puso en esa familia. Hay gente que dice, esta familia, yo no sé, a mí nadie me entiende, yo creo que yo no soy parte de esta familia, a saber dónde me recogieron, ¿verdad? Pero Dios te puso en esa familia. Yo creo que mi mamá nos está escuchando y ella siempre me decía, porque yo era bien especial de carácter, ¿verdad? Yo tenía unas mañas que era bien de mis leyes, digámoslo así. Pero mi mamá siempre me dio la seguridad y la confianza de que yo era hijo de ella, ¿verdad? Porque ella decía, mira, es que si yo no fuera tu mamá, hace rato te hubiera ido a dejar de tus padres, ¿verdad? Porque se desesperaba conmigo y la sacaba de quicio tal vez, ¿verdad? Pero cuando ella decía, si yo no fuera tu mamá, hace rato te hubiera ido a dejar de tus papás, ¿verdad? Eso me daba la seguridad, entonces yo decía, sí, esta es mi mamá entonces, ¿verdad? Porque no me pudiera dejar a ningún otro lado, ¿verdad? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios se creó con un propósito. Y yo quiero que tú pienses por un minuto y te pongas a reflexionar en dónde estás. ¿Realmente estoy cumpliendo yo con eso que a lo que Dios me creó? ¿Estoy siguiendo yo los pasos de Jesús? ¿Tengo yo alguna idea de cuál es ese propósito para mi vida? ¿Verdad? Porque si tú sigues los pasos de Jesús, si tú estableces esa relación cercana con Dios, tú vas a darte cuenta cuál es ese propósito especial para tu vida. Y al final de tus días en esta tierra, tú vas
a poder decir, consumado es, todo se ha cumplido, hecho está. Así que yo te invito a que tú pongas mucha atención y que tú puedas reflexionar y que tú puedas pensar, ¿realmente estoy viviendo yo solamente por vivir? ¿O realmente estoy cumpliendo un propósito divino a través de mi vida? Me estoy levantando cada día solo por levantarme y estoy yendo a un trabajo que yo ni siquiera aguanto, o estoy haciendo cosas sin sentido y mi vida se ha vuelto una rutina y ya no encuentro realmente, no encuentro sentido en mi vida, y tal vez tú tienes ese sentir en tu corazón. Tiene que haber algo más. Porque si solo vivimos ¿verdad? Para crecer, ir a la escuela, al colegio, a la universidad, buscar un trabajo, buscar una esposa, tener hijos, ¿verdad? Si ese es todo el sentido de mi vida, entonces como que se queda muy escaso. Pero hay algo especial, nuevamente, yo quiero que tú te grabes esto. Hay algo especial para lo cual Dios te creó. Hay propósito en tu vida, y no solamente propósito porque me parece que esto es lo que tengo que hacer. No, Dios te creó con dones, con talentos, con características, y Dios te está preparando para algo grande que solamente tú puedes alcanzar, para que al final de tus días puedas decir, todo se ha cumplido. La séptima palabra la encontramos en Lucas 23:46. Vamos a leer desde el versículo 44. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Diga conmigo, el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Sabe que en este momento, en este punto, todo el mundo se dio cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. La tierra, la naturaleza, exclamó, declaró que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Dice desde el mediodía, o sea, en mediodía en punto, ¿verdad? Por mucho que esté nublado, como está aquí en Nueva York en estos días, ha estado nublado. Dice que desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, porque el sol se ocultó. Por mucho que esté nublado en un lugar, no va a estar oscuro, ¿verdad? Va a estar opaco tal vez porque por las nubes, ¿verdad? Pero no va a estar oscuro. Dice que el sol se ocultó, ¿verdad? Es como que haya habido un eclipse, ¿verdad? Dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, y Jesús exclama con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto murió. Jesús sabía que ya sus horas estaban contadas, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo, y esto es verdadero. Así como Jesús sabía que sus horas estaban contadas, tú y yo necesitamos darnos cuenta de que nuestras horas también están contadas. Mire que muchas veces usted y yo vivimos como que si nunca vamos a morir, ¿verdad? Y yo no quiero ser pesimista, ¿verdad? Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero mucha gente vivimos como que somos inmortales en ese sentido, ¿ya? Pero así como Jesús sabía que tu vida, que sus días, que sus horas, mejor dicho, en ese sentido estaban contadas, tú y yo necesitamos darnos cuenta de que nuestras horas están contadas. Nuestros días en esta tierra están contadas. Usted sabe que con esta cuestión, ¿verdad? Del coronavirus, ¿verdad? Yo no quiero preocuparlo más de la cuenta, ¿verdad? Pero hay miles de personas muriendo, ¿verdad? Esta semana perdimos a una tía, la mamá de mis primos, ¿verdad? Sí, y no fue por el corona, fue por una enfermedad ya que ella tenía, que venía, ¿verdad? Se empeoró su salud. Pero nuestras horas, nuestros días están contados sobre esta tierra. Y por eso usted y yo tenemos que hacer que cada día, que cada hora que nosotros vivamos, cuente para bien.
Que tus días cuenten, que tus semanas cuenten, que tus meses cuenten. No vives la vida solo por vivir, vive la vida con propósito, vive la vida como esperando a que Jesús vuelva por ti cada día en cualquier momento. Que tu vida cuente, que tus horas cuenten. Que no seas de la gente que llega a un punto de su vida, ¿verdad? Ya cuando están mayores y miran para atrás y dicen que no hay en ellos contentamiento. El predicador lo dice, Salomón, ¿verdad? Que no llegues, acuérdate del Señor, dice Salomón, en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos no seas como la gente que dice, mira para atrás y dice, no encuentro en ellos contentamiento. Necesitas hacer que tu vida cuente. Necesitas hacer que tus días cuenten, que tus horas cuenten. Y necesitas estar preparado y preparada para que el día en el que te toque estar frente al Señor, el día en el que te toque rendir cuentas delante de Dios, porque esto es algo que a la gente no le gusta escuchar, ¿verdad? Todos un día vamos a dar cuentas delante de Dios. De lo bueno y de lo malo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Vamos a dar cuentas delante de Dios. Vamos a ser juzgados por Dios. Y yo quiero que usted me escuche cuál es la diferencia. Que si usted le toca dar cuentas, no si usted le toca dar cuentas, cuando a usted le toque dar cuentas delante de Dios, y usted decidió, porque es una decisión, y usted decidió no aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, no confiarle a Jesús su vida, ¿verdad? Usted va a tener que defenderse ahí con las uñas, ¿verdad? Y le voy a decir que ninguna cantidad de buenas obras va a ser suficiente para, en ese sentido, justificar su vida eterna. Usted va a ser, ¿verdad? Dice la palabra, que vamos a dar cuenta por todos estos pecados, por toda nuestra vida, ¿verdad? Lo bueno, lo malo que hicimos, ¿verdad? Pero va a haber, imagínese usted una lista de todos sus delitos, ¿verdad? De todos sus pecados. Y la condena, dice la palabra, el pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que por cada uno de esos pecados que usted sabe que cometió, su condena va a ser de muerte. Y entonces, si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no le estoy metiendo miedo, le estoy diciendo la verdad. Pero si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué va a pasar? Que su veredicto va a ser culpable y su condena va a ser muerte eterna. Separados de Dios y sufriendo el castigo eterno. La diferencia es que si usted confió en Jesús como su Señor y Salvador y lo declaró en ese sentido, ¿verdad? Su Señor y Salvador. Entonces, quien va a tener que dar cuentas allá delante de Dios no es usted, va a ser Jesús. Y cuando usted esté, ¿verdad? Se le presenten todas sus vidas ahí, todo lo que usted hizo, ¿verdad? Y esto es algo figurativo que le estoy diciendo, pero de esta manera funciona. Jesús se levanta, está delante del juez, Jesús se levanta y le dice al Padre, Padre, perdónalo, porque yo ya pagué por sus pecados. Y este hombre, esta mujer, me reconoció a mí como su Señor y Salvador, aceptó que el sacrificio que yo hice en esa cruz del Calvario fue más que suficiente para pagar su castigo. Y este hombre, esta mujer, no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Yo ya pagué en la cruz del Calvario. Y aunque hoy es un día triste, ¿verdad? Porque Jesús sufrió y Jesús murió, ¿verdad? De esta manera tan vil. También es un día que podemos celebrar, porque esa culpa que estaba sobre mi espalda, esa culpa que yo cargaba sobre mis hombros, ya no es más. Porque Jesús tomó mi lugar, Jesús tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Y ahora somos declarados no culpables delante de Dios. Somos justificados delante de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén ahí donde están? De un amén fuerte. Si usted aceptó a Jesús como su Señor Salvador, usted dé un amén fuerte, un grito de júbilo ahí donde está. Celebre. Porque el Redentor dio su vida por usted. El Redentor murió en su lugar. Y si tú no has aceptado
a Jesús como tu Señor y Salvador o estás ahí tambaleando? Antes de que sigamos a hacer la Santa Cena, yo quiero darte una oportunidad hoy para que tú puedas hacer esa confesión en tu vida con convicción. Mira, este es el Evangelio, te lo digo ahora, te lo comparto ahora. Que Jesús es el Hijo de Dios, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta sin pecados, fue crucificado en la cruz del Calvario y murió allí por tus pecados y los míos, dándonos el perdón de esos pecados. Pero no solamente murió, sino que resucitó al tercer día, dándonos acceso a la vida eterna. Si tú puedes creer eso, dice la palabra que solamente necesitas dos cosas para ser salvo. Necesitas arrepentirte, necesitas creer. Creer que Jesús, lo que te acabo de decir, que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, murió por tus pecados, por todos tus pecados y resucitó al tercer día. Pero también necesitas arrepentirte de tus pecados, de tu pasada manera de vivir, de tu pasada manera de accionar. Y lo que hemos dicho hoy, mira, hemos dicho tantas verdades. Dijimos que hay perdón disponible para tu vida. Hay perdón. No importa lo que tú hayas hecho, no importa qué tan culpable te sientas, no importa de cuántas veces has sido rechazado, Dios te acepta tal y como eres. Hay perdón disponible en tu vida. Hay un propósito de Dios para tu vida. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Si tú eres hoy, en esta noche, tú eres de los que dice, yo necesito a Jesús. Yo necesito ese perdón. Yo necesito reconciliarme con el Padre. He vivido una vida que he estado caminando con Dios a medias o he estado caminando totalmente alejado con Dios. Si tú eres de esos hoy, si hay motivo en tu vida para arrepentirte, si hay cosas en tu vida que sientes que te han llevado lejos de Dios, decisiones que has tomado, cosas que has hecho, cosas que has dicho, cosas que has pensado, yo te invito a que hoy sea el día de tu salvación. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Todo el mundo cierre sus ojos ahí donde están. Y repita esta oración después de mí con convicción en su corazón. Sabiendo que hay perdón para ti, que la salvación llega en esta hora a tu vida. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, en esta hora, reconozco mi condición. Soy pecador y necesito de ti. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa y que me inscribas en el libro de la vida. Porque a partir de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Te doy gracias por el regalo de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo te doy la más cordial y alegre bienvenida a la familia de Cristo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y has llegado al punto en el que vas a comenzar a vivir con propósito en tu vida. Si tú hiciste la oración, te invito a que pongas en contacto con nosotros, escríbenos a nuestras redes sociales o puedes enviarnos un mensaje ahí privado, puedes escribir amén ahí en los comentarios de este live, ¿verdad? Para que podamos en ese sentido ponernos en contacto contigo y poder encaminarte en esta hora. Amén. Así es que ahora vamos a tomar la Santa Cena y yo te invito a que tú puedas preparar tus elementos. El pan, dijimos que puedes tener cualquier pieza de pan, puedes tener galletas o lo que tú tengas ahí que represente el pan. Y también el vino, que decía puedes tener jugo o puedes tener agua, ¿verdad? Para que pueda ser parte de este tiempo. Amén. Así es que voy a dar un minuto para que tú te prepares. Ahí donde estás.
Prepárate ahí donde estás y yo voy a buscar la lectura de la palabra que vamos a estar haciendo aquí. Amén. Antes de leer la lectura principal, yo quiero leer esta porción aquí siempre en 1 Corintios, ¿verdad? Generalmente para la Santa Cena lo hacemos de 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26, pero quiero leer primero del 27 al 32. 1 Corintios capítulo 11 del 27 al 32 dice así: Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Eso es lo que acabamos de hacer con esta palabra, ¿verdad? Hemos compartido una reflexión, hemos reflexionado en ese sentido y también hemos reflexionado en ese sentido y nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Y si alguno no hizo esta oración que acabamos de hacer hace unos minutos, yo quiero dar un minuto para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en cómo estamos delante de Dios. Si tú hiciste esta oración que acabamos de repetir, de hacer para salvación, tú estás a cuentas con Dios, tú tienes una nueva vida, has tenido un nuevo comienzo a partir de este momento. Pero si tú no hiciste esa oración, yo te invito a que tomes unos segundos para que puedas ponerte a cuentas con Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no estoy bien con Dios, entonces no voy a tomar la Santa Cena. No se trata de eso. Lo que Pablo nos está diciendo es que si no estamos bien con Dios, ¿verdad? Que necesitamos examinarnos a nosotros mismos y correr a ponernos a cuentas con Dios. No decir, bueno, lo voy a dejar para más tarde o la próxima vez que haya Santa Cena. No, sino que ahora es cuando necesitas ponerte a cuenta con Dios en ese sentido. Así que ahí donde estás, toma un minuto y si tú te has alejado de Dios, si tú no estás siguiendo el camino con Dios, yo te invito a que tú puedas ponerte a cuentas en ese sentido. Órale al Señor ahí donde estás. Cristo no te condena. Él tiene las puertas abiertas. Y si tú no sabes cómo orar, yo te invito a que ores después de mí. Padre, en esta hora, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que no he vivido una vida de acuerdo a tu voluntad. Pero en esta hora yo te pido perdón. Yo te pido, Señor, que tú perdones todos y cada uno de mis pecados. Yo quiero reconciliarme contigo a partir de hoy. Quiero ser una nueva criatura. Que las cosas viejas queden atrás y que tú comiences a hacer todo nuevo en mi vida. Renueva mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de accionar, mi manera de relacionarme con otros. Señor Jesús, te doy gracias por ese regalo de mi salvación. Perdona mis pecados e inscriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Yo te voy a invitar a que donde estás tomes los elementos que has preparado, el pan y el vino, y yo voy a leer esta escritura aquí en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26. Este es Pablo hablando, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Te invito a que tomes el pan que has preparado o la galleta y lo levantes ahí donde estás. Y vamos a bendecir este pan, este elemento.
como el cuerpo de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Dios, porque tú enviaste a Jesús a tomar nuestro lugar, a tomar mi lugar, para que yo no tuviera que ser condenado. Fuiste abatido, fuiste golpeado, fuiste escupido, fuiste denigrado, y todo lo hiciste por mí, por amor. Señor, te pido que tú bendigas este pan que es simbólico de tu cuerpo, y en tu palabra que cada vez que lo haga, anuncio tu muerte, pero no solamente tu muerte, sino que la esperanza de salvación que hay en ti y tu pronta venida. Bendice este pan. Ahí donde estás puedes tomar el pan. Dice la palabra, versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo te invito a que tú levantes la copa y vamos a bendecir esta copa en esta hora, representando la sangre de Cristo. Señor, te doy gracias, Dios, en esta hora porque tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiar todos y cada uno de mis pecados. Te doy gracias por ese sacrificio de amor. Te doy gracias por abrirme la puerta de la salvación. Te doy gracias porque ya no tengo, Dios, que cargar con mi vergüenza, ni la culpa, ni la condenación. Gracias a tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendice este elemento, bendice este líquido que representa tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Toma de tu copa. Te damos gracias por haber sido parte de este servicio especial de Viernes Santo y te invitamos también a estar con nosotros este domingo a partir de las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, 9 de la mañana, hora de Centroamérica. Y que antes de despedirnos quiero hacer una oración más por ti que nos estás viendo en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias por cada persona que nos está viendo, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, Dios. Espíritu Santo, pido que tú nos hayas redargüido, lo hiciste conmigo, Señor, y espero que lo hayas hecho con cada persona viéndonos. Te damos gracias, Dios, porque este es un día significativo no solamente en esta semana, sino que en la historia de la humanidad y en la historia de cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Jesús, que estos días que vienen sean días en los que podamos reflexionar en el valor de la cruz, en el significado de la cruz, en el precio pagado en la cruz, lo que eso significa para nuestra vida de ahora en adelante, y que podamos ser partícipes y testigos, Señor, de prodigios y milagros, no solamente en la vida de los demás, sino que comenzando por nuestra propia vida. El primer y más grande milagro es el milagro de la salvación. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y nos vemos este próximo domingo